entré en Carabanchel en mayo del 73. Era la primera cárcel en la que entraba. Bueno, aquello era gigantesco, sobre todo cuando llegabas al centro de la prisión con aquella cúpula y aquel cuadro de mandos que parecía una nave de 1001 Odisea en el espacio, no sé qué rollo. El caso es que a mí me dio una sensación de que realmente Carabanchel era la España franquista y la España franquista era Carabanchel. Yo he estado muchas veces en Carabanchel y he pasado mucho tiempo en Carabanchel, pero siempre de paso. Me pareció, para denominar de alguna manera, una cárcel siniestra. Una pobreza, una juventud, chavales de 18, 20 años, 22, que estaban ya echados a perder, unos funcionarios que eran unos perros, así, eran unos torturadores. En esa época era tremendo, porque entre los años 62 y hasta el estado de excepción del 69 hubo detenciones. Yo recuerdo bien las de Madrid, porque me pilló ahí, pero en todo el país, vascos, catalanes, gallegos, una cosa tremenda. De pequeño vivía aquí al lado, cerca del hospital militar, que está aquí cerca, y de hecho veníamos a jugar a los trigales que había alrededor de la cárcel, lo cual la cárcel siempre nos daba una cierta intriga por un lado y un yuyu por otro. Luego, al cabo de los años, pues encima me detienen también en Carabanchel. Llego ese día a lo que es un complejo penitenciario tan enorme, tan grande, que yo entro por una esquina de la Avenida de los Poblados. Me llevan, después de cruzar, una galería, otra galería, y en uno de los patios, que hay 6 o 7 patios en el psiquiátrico, han hecho un centro de detención nuevo, que es donde nos meten a las mujeres. Estuve en lo que se llamaba entonces el CPB, que eran las celdas de prevención bajas, una galería subterránea, materialmente subterránea, había que descender, y donde nos metieron a una serie de militantes, ¿no?, del PCML, del FRAP, y ahí estuvimos incomunicados durante 45 días, sin visitas del abogado y sin nada, ¿no? Digamos que eso fue, digamos, la experiencia más dura. De repente entrabas en una cárcel de película, o sea, de cine, o sea, aquello era terrible, o sea, ya te insultaban y tuvimos que defendernos físicamente, en fin, en peleas y tal. Yo aún tengo una muela rota de una de ellas y eso. Era un sitio donde te cacheaban continuamente, o sea, tanto en el patio como en cualquier lado, o sea, te cacheaban la celda, o sea, no había libertad ninguna. Te metían el jergón por la noche y te lo sacaban por la mañana, no podías sentarte, estaban continuamente vigilando para que no te sentaras, tenías que estar todo el tiempo pues moviéndote de pie, era una celda pues de 4x2. La reivindicación principal, estábamos todos muy unidos, porque claro, en esas condiciones, en fin, éramos una piña. Y estábamos pues luchando porque nos trasladaran a la tercera galería. Los 3 que estábamos, que nos conmutaron esa misma noche, la noche del 26 al 27, lo recuerdo, abrirse la celda a las 9, 10 de la noche, ¿no?, esa noche, y ver allí a un funcionario muy conocido, que era jefe de servicios, muy conocido por ser de esos que decía antes Josu, un perfecto torturador y apaleador, ¿no?, sobre todo de jovencito. Y él venía franqueado por dos funcionarios más. Salimos atravesamos toda la cárcel, el centro, hasta llegar a la galería de servicios, donde están las oficinas y demás, y allí había una avalancha ahí de uniformes militares, policías armados uniformados, el juez andaba por allí, el juez militar, y el abogado mío se me echó encima inmediatamente, me dio un abrazo y demás, ¿no? Allí en la misma...
y me dio la noticia de que me habían conmutado a mí, a los compañeros Manuel Cañaveras, Vladimiro y yo, vamos, habían sido los tres conmutados. Y es que cuando salimos los conmutados de la galería y entramos en el patio, que se hizo un silencio absolutamente total, ¿no? Y empezaron a caminar hacia nosotros, pues, para abrazarnos y tal y cual, ¿no? Y recuerdo nada más, el único sonido que oí en ese momento, en un silencio absoluto, era el de las pisadas sobre la arena y la grava del patio. Esas pisadas, ¿no? Eso fue como la vuelta a la vida. Estoy de 7 meses, 6 meses y medio y estoy visiblemente embarazada. Por lo tanto, llego a Carabanchel, a la cárcel de padres, aquí, aquel edificio, que en el sótano tenían a las madres o a las embarazadas. Yo entro allí y es un hospital. Soy la única presa política. Cuando llego y veo 28 mujeres con 25 niños, todos menores de 5 años, con solo 1 hora de patio, los niños con las madres todo el día, en un sótano, en una sala todo el mundo junto. Pero lo horroroso era que llegaran las 9 de la noche, cerraban las celdas y que alguna mujer se pusiera de parto. Porque como se pusiera de parto, las funcionarias no estaban accesibles. Lo aguanté, sobre todo porque un día Josefina, la mujer de Marcelino, me llevó una toquilla azul que habíais hecho los presos en Carabanchel. Mi niño nació en julio y hacía un calor horroroso, por tanto la toquilla nunca se usó, pero la tengo en la Fundación 1 de Mayo porque recordaré a los presos de Carabanchel un gesto que ni yo me esperaba, ni salvo a Marcelino, yo no conocía a nadie directamente. Yo es lo que más destaco de Carabanchel, la solidaridad y o sea, el vínculo que se estableció entre los presos, es decir, eso estaba por encima de las ideologías, y eso es lo que me permitió, pues, que bueno, las grandes amistades que se hicieron y que todavía, pues, la solidaridad y la empatía que sientes con un compañero que estuvo preso, eso no se olvida jamás. Conocí a una gente interesantísima, que luego fueron los que hicieron el movimiento de la COPEL, el movimiento de presos en lucha, y que eran unos chavales majísimos, honrados, con conciencia social, totalmente marginales, y que, por desgracia, la policía política se los cargó a la inmensa mayoría. Porque Carabanchel fue el símbolo de la represión del franquismo y entonces eso pues no puede ser olvidado. Ya derribaron la prisión, que no se debió hacer y tal. Y además creo que es muy importante el centro, porque no es lo mismo verlo que te lo cuenten. No hay un soporte material, tangible, visitable, didáctico, expositivo, musealizado, que hable de la lucha por la democracia y que haga su propia pedagogía, porque esto podrá servir también de alguna manera a una educación que impida el resurgir de nuevo del fascismo que estamos contemplando precisamente en Madrid. Yo estoy de acuerdo en que se haga un centro de memoria, pero integrado en el parque es decir, que esto sea un parque de la memoria, con centro de memoria, y evitar que
terminen especulando en todo este terreno que en definitiva es lo que pretenden. Tenemos que conseguirlo porque todas estas historias, unas muy grandes, otras muy chicas, todo esto se tiene que contar, se tiene que saber, se tiene que poder comunicar. Y esto no se hace solo poniendo una placa y una serie de nombres. No, esto hay que organizarlo en condiciones que podamos transmitir esta memoria para que la gente no olvide, para que se repare, para que no se vuelva a producir todo lo que sucedió en un complejo carcelario tan horroroso, tan grande como fue el de la cárcel de Carabanchel.